Buenos días con todos y todas. Hoy lunes 3 de agosto de 2020 se lleva a cabo una rueda de prensa de varias organizaciones sociales que van a dar a conocer su posición frente a los tratados de libre comercio y las consecuencias que tienen estos tratados para el Ecuador. Con ustedes inicia Nidia Robo de la Fundación Pueblo Libre. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí para develar que en realidad los TLC son una amenaza para nuestros pueblos, para nuestras comunidades. Y quiero exponer brevemente unos 3 puntitos. ¿Por qué son una amenaza? En primer lugar, ver la realidad. Segundo, cómo reconocer el monstruo al que enfrentamos. Y tercero, qué hacer y qué nos dicen nuestros mayores. Entonces, en primer lugar, provienen los TLCs del sistema capitalista y conocemos muy bien los rasgos y las cualidades del sistema capitalista. En sí mismo es depredador, es etnocida, es genocida, es ecocida. Extiende sus garras de coyuntura en coyuntura y va buscando cómo adecuarse cada vez a las nuevas realidades que enfrenta el planeta y que enfrenta la humanidad. Con toda razón, Monseñor Proaño nos decía, el capitalismo es frío, como es frío todo lo que es metálico, no tiene corazón. Y también nos decía en un escrito que el capitalismo es un monstruo que tiene hambre y sed de ganancias monstruosas y nunca se sacia. Los TLCs son una forma actual de reencaucharse el sistema porque nunca está decidido a perder, sino siempre a devorar ganancias, aprovechándose de los más empobrecidos y de la madre tierra que está exhausta. ¿Cómo lo reconocemos a este monstruo? Y tenemos varios aspectos con los cuales lo vemos. Sus acciones, el extractivismo a ultranza, es depredador, invade, es represivo, busca la criminalización de la protesta social, engaña, explota, se aprovecha, se apropia, despoja. Despoja territorios, despoja pueblos, despoja comunidades. Sus palabras, reconozcámoslo también por sus palabras, hablan muchísimo de productividad. No digo que la productividad es mala, sino que cómo la encausan y cuál es la finalidad de la llamada productividad. La competitividad, que es una amenaza contra la comunidad y el comunitarismo, con la reciprocidad con todos esos valores ancestrales que provienen de los pueblos indígenas. Asociación Empresarial Ecuatoriana es una forma también de engañarnos. Liberalización, desregulación, achicamiento del Estado, poder del mercado, plantaciones, monocultivo, cambio de la matriz energética, temas y palabras muchísimo y que las vemos y las reconocemos de pueblo, de gobierno en gobierno, a lo largo de toda nuestra dolorosa historia. ¿Quiénes son los afectados? Especialmente los pueblos indígenas, los pueblos negros, las comunidades campesinas, los productores pequeños, la economía, la agricultura familiar campesina, las mujeres, la madre tierra. Y en tercer lugar, me preguntaba qué hacer. ¿Qué nos dicen nuestros mayores? Vuelvo a citar a Monseñor Proaño, cuyo pensamiento está vigente siempre entre nosotros. Él nos dice, volvamos a las fuentes para redimir la vida. Cada uno sabemos cuáles son esas fuentes. Y quiero también sacar el pensamiento del jefecito que presentó su respuesta al presidente Pierce de Estados Unidos cuando le pidieron que venda la plata, que venda las tierras.
todo lo que se haga contra la red se hará contra sí mismo. Si contaminamos la cama, morirán alguna noche sofocados en sus propios desperdicios. Y estamos viendo cómo ahora, con semejante virus, están cantidad, millones, cientos de miles de seres humanos muriendo ahogados, sofocados en sus propios desperdicios. Este llamado es un llamado a la esperanza. No podemos bajar los brazos. Es un llamado una vez más a la concientización, a la organización, a la movilización. Sabemos que la respuesta no viene nunca desde arriba, viene desde abajo, porque como dice Jesús también en su llamado en Mateo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes, al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el último y el servidor de todos. Aquí tenemos unos tips magníficos para nuestra actuación desde abajo. La solución no viene nunca desde arriba. Tenemos que dormir, si nos dejan dormir, con un ojo abierto y el otro también. Y digamos, como dijo Rebeca Cáceres, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque yo sostengo que los tratados de libre comercio son tratados de libre corrupción, no al TLC. Muchísimas gracias. Ha sido Miriam Robo de la Fundación Pueblo Indio. Pasamos ahora a dar la voz a Marianely Torres de la Red de Comunidades y Organizaciones Defensoras del Ecosistema Manglar de SECODEM. Adelante, Marianely. Estás con el micrófono silenciado. Buenos días, gracias también por la invitación a participar en esta rueda de prensa. Yo quisiera exponer un poco la situación de los ecosistemas marino-costeros frente a la acuacultura industrial de camarón y la pesca industrial en el marco de los tratados de libre comercio, ¿no? Creo que es absolutamente necesario presentar la preocupación de los pueblos y de las organizaciones de la zona marino-costera del país por la profundización de la explotación y de la expansión de la acuacultura industrial del camarón y de la pesca industrial. Actualmente podemos ver, y sobre todo en el marco de esta pandemia, cómo este modelo de exportación de nuestros recursos marino-costeros no ha solucionado el tema de la calidad de vida de las poblaciones de pescadores y recolectores artesanales. Al contrario, es una amenaza permanente a sus posibilidades de subsistencia. Podemos ver cómo la extracción, la producción de la acuacultura del camarón está ocupando actualmente el 80% de los estuarios de manglar y contaminando permanentemente con descargas hacia los estuarios, además de acaparando el agua que sirve de sustento y para las comunidades costeras. De igual manera, la pesca industrial en nuestro país, con una flota de más de 30.000 embarcaciones que invaden hasta las zonas artesanales, ha depredado absolutamente especies de valor alimentario para las poblaciones costeras. Una de las situaciones más preocupantes es cómo la flota pesquera se está llevando actualmente especies de valor alimentario para las poblaciones para transformarlas en harinas que posteriormente regresan a nuestro país a través de estos tratados para dar de comer incluso a los mismos camarones, a mascotas, ¿no? Millones de toneladas de peces de valor alimentario para las comunidades locales son transformadas en harinas para
dar de comer a animales. Quiero expresar también que en los últimos años el Ecuador ha vivido una transformación de su legislación a lo que llaman los empresarios y los legisladores. Estamos frente a una legislación, un marco jurídico moderno que garantiza justamente las exportaciones de nuestros patrimonios, desnivelando las exigencias que se tiene para la exportación. En este caso, en abril de este año, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Pesca y Acuacultura, una ley moderna, dicen los legisladores, que permite la ampliación de la acuacultura industrial del camarón, que en este momento ya ocupa 250.000 hectáreas en la costa y que pretende extenderse legalmente incluso en áreas protegidas. Y impone también la ley de cuotas pesqueras para los pescadores artesanales, que es un modelo que ya se tiene en Europa, en Chile y en Perú, que prácticamente va a terminar con la pesca artesanal, porque los pescadores artesanales no alcanzan a tener este número a alcanzar la cuota. Entonces, la preocupación desde la SECONDEM también por el saqueo de nuestros patrimonios y un llamado a una alianza nacional y regional por la protección de los derechos de los pueblos y los derechos de nuestros territorios donde se sustenta nuestra vida. Gracias. Perfecto. Tenemos ahora la voz de Jorge Acosta, de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos, ASTAC. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jorge Acosta, soy el coordinador general del sindicato bananero ASTAC. Sobre el acuerdo comercial, se ha mencionado que el beneficiario es el sector bananero, pero hay que definir cuál es el sector bananero. El sector bananero no es solo un grupo de grandes empresas nacionales o internacionales, productoras y o exportadoras de banano. El sector bananero son los más de 200.000 trabajadores y los cerca de 5.000 pequeños y medianos productores de banano. Sobre los trabajadores, desde que entró en vigor el acuerdo comercial, las condiciones laborales cada año son peores. En las grandes empresas únicas beneficiarias de este acuerdo comercial, los obreros laboran de 12 a 14 horas, 5 o 6 días a la semana sin horas extras u horas suplementarias. La Defensoría del Pueblo en el 2019, a 2 años de estar ejecutándose el acuerdo comercial, informó sobre la vulneración de derechos humanos en las provincias que producen banano. Eso nos llevó a que nosotros, como sindicato bananero, presentemos una queja por incumplimiento del acuerdo. En la actualidad, además de estos miles de trabajadores bananeros precarizados, ahora los pequeños y medianos productores desde hace 25 semanas no están recibiendo el precio de sustentación de la caja de banano. Eso implica profundizar el estado de miseria en la que viven miles de trabajadores y sus familias y la quiebra de estos productores. La quiebra significaría la desocupación de por lo menos 80.000 trabajadores. Las empresas exportadoras, sin hacer distinción, dicen que en los mercados están incumpliendo los contratos. Entendemos que se refieren también a los mercados europeos. ¿Cómo es posible que se incumpla contratos en el marco de un acuerdo comercial? Es importante dar a conocer que nuestro banano viaja 11.000 kilómetros hasta Europa, pero es más barato que las frutas que se producen en Europa. Las empresas ecuatorianas no hacen nada porque ellos simplemente trasladan esos precios bajos a los trabajadores. Todo esto ocurre a pesar de que el acuerdo comercial contiene un capítulo de desarrollo sostenible que obliga a respetar los derechos laborales y ambientales y no reducir los niveles de protección. Pero en la práctica vemos que esto es solo un adorno que no sirve. Es decir, este capítulo, este título 9 fue incluido en el acuerdo comercial para legitimarse, ¿no? Para decir que son legítimos defensores de la sostenibilidad. Y eso es falso. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el beneficio del acuerdo? Pienso que este acuerdo debe ser evaluado por la nueva asamblea.
esperamos encontrar su utilidad, no solo en las cifras que hablan de los volúmenes exportados, sino en el efecto real que hay en la economía de los trabajadores, de los campesinos, en especial de la costa ecuatoriana. Eso, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. En este momento damos la palabra a Tania Chicaiza, quien es docente universitaria, y además conoce a profundidad la problemática de la leche. Tania, tienes la palabra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. En el tiempo que he estado en la coordinación del grupo de investigación, nosotros precisamente decidimos arrancar en el año 2008 una investigación que tiene que ver con el tema de los pequeños productores y cómo estos van sintiendo los efectos que tiene un tratado de libre comercio sobre sus procesos de producción, de comercialización, ¿no? Que si bien ya venían siendo cada vez más degradados, más perjudiciales para ellos, con un tratado de libre comercio se agrava. Básicamente lo he querido resumir de esta forma, que es como la que yo les suelo explicar a los estudiantes, ¿no? Generalmente este acuerdo, acuerdo multipartes o tratado de libre comercio es un mal negocio para los pequeños productores lácteos. Y quiero que se entienda un poco por qué. Yo generalmente suelo usar esta comparación, ¿no? Es una competencia que se llama en asimetría. Cuando hablamos de una competencia asimétrica, es como cuando uno decide jugar una competencia deportiva, ¿no? Es decir, si yo quiero competir y resulta que me pongo a practicar un deporte, nunca tuve ayuda de mis padres ni del gobierno, me encanta, amo lo que hago, pero lo hago dentro de las mínimas posibilidades que me dan mis propios recursos, que es mi propio dinero, en fin. Entonces, con eso yo lograré, sí, podré lograr cosas buenas, pero muy pocas. El momento en que me ponen a competir con una persona que contó con entrenadores pagados por el Estado, con un montón de equipos profesionales que tienen un equipo de altísima tecnología, ¿no es cierto?, que investigan de cómo pueden mejorar cada día, sabemos obviamente quién tiene las de ganar y cómo quedará una persona que con toda su buena voluntad no va a lograr. Exactamente bajo esa premisa es que compiten nuestros pequeños productores ganaderos con un tratado de libre comercio que, si bien, tal como dijo Jorgito, tiene un montón de resoluciones e incluso anuncios en la página del ministerio que hablan de que han sido realmente muy buenos al considerar a los lácteos fuera del acuerdo y protegerlos, la realidad no es así, ¿no? Sabemos obviamente que se liberalizaron algunos productos para el ingreso y otros, como el caso de la leche en polvo, pueden ingresar con cierta cantidad de toneladas que representan una cantidad importante, pero sobre todo en la investigación que hicimos, los pequeños productores lácteos sienten los efectos del contrabando, especialmente de Colombia y Perú, quienes ya sufren los excedentes que además de ellos tienen por el Tratado de Libre Comercio que tienen firmado con Estados Unidos. Solo para que vean rápidamente la simetría, ¿sí? Primero, nosotros somos, en Ecuador tenemos 53.6% son pequeños productores, ¿sí? Muy pequeños productores. El 27.8% son medianos y apenas el 18.6% son grandes. ¿Con quién competimos? Con la Unión Europea. La Unión Europea tiene 67% medianos productores, es decir, gente con más de 30 hectáreas, con más de 150 o con un promedio de 150 cabezas de ganado, mientras aquí nuestros pequeños productores pueden llegar a tener apenas 14 cabezas de ganado, ¿sí? Ese es el nivel de diferencia que vamos encontrando. El nivel de producción diario por vaca, mientras que en la Unión Europea estamos hablando de aproximadamente 10.000 litros por año, depende obviamente del país, encabeza obviamente la lista Alemania, en cuanto a calidad de producción por la tecnología, es decir, una vaca da 27.6 litros al día, en el Ecuador tenemos que el promedio es del 9.6 litros al día, apenas 3.500 litros al año, y entonces evidentemente ahí hay una gran diferencia de cómo vamos a competir. ¿Por qué consiguen este nivel de competencia ellos? Porque tienen subsidios y compensaciones. Los famosos subsidios agrarios y de compensaciones que ellos dan son los más grandes del mundo. Básicamente, el presupuesto que tiene la Unión Europea, el 40% se va para este tipo de subsidios, ¿no? En el Ecuador no existe subsidios, no existe ningún plan, ningún proyecto, ni menos aún dinero que pueden recibir los pequeños productores. Esto tiene una repercusión, obviamente, en el nivel de tecnología. El nivel de tecnología y de investigación que se realiza para los estudios ganaderos en la Unión Europea es altísimo. Todos los años se descubren nuevas cosas, nuevas proteínas, nuevo tipo de alimentación, nuevo tipo de pasto que puede
puede ayudar a producir más cantidad de leche, mientras que en el Ecuador esos estudios están en manos privadas y son muy, muy bajos. Sí caen, de hecho, benefician los que existen solo a las grandes empresas. En cuanto a exportaciones, la Unión Europea es el gran exportador de lácteos para todo el mundo. De hecho, tiene excedentes y esos excedentes se tienen que entregar a países que, como los nuestros, acabamos firmando estos contratos con una total asimetría. Ellos tienen exportaciones que sobrepasan los 13 millones de toneladas. El Ecuador exporta muy poco, generalmente cierta leche entera y también ciertos procesos de leche en polvo que recaen también en grandes productores. Apenas el dato para el año 2018, que es el último que se tiene, es de 661 toneladas. Es decir, es un país que, digamos, gracias a Dios, hasta antes de este Tratado de Libre Comercio, el 98.7% de lo que se produce se consume localmente. Es decir, teníamos en este tema una soberanía alimentaria que estamos poniendo totalmente en juego, ¿sí? Mientras que los europeos, que producen el 21% de todo lo que consume el mundo en lácteos, tienen 90 millones de ganado, de cabezas de ganado, nosotros tenemos alrededor de 5.1 millones aproximadamente. Es un dato que puede variar. Sin embargo, esto nos da a entender, obviamente, primero la magnitud con quien nos ponen a competir. Es una competencia entre David y Goliat, pero es imposible que se dé ese relato de que nosotros podamos ganar porque la asimetría es demasiado grande. Pero además ellos, a medida que pasa el tiempo, reducen la cantidad de cabezas de ganado porque a medida de que avanzan en tecnología, cada vaca puede rendir mucho más. Además que la crítica sobre qué efectos ambientales tiene la producción ganadera, que no es de pasto libre, sino que es cerrada, es una cuestión tenaz para el medio ambiente y sabemos que después, obviamente, de la producción y de la emisión de gases que tiene la energía petrolera, viene este tipo de producción a tener efectos catastróficos en el medio ambiente, ¿sí? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que América Latina no es un gran productor, consumidor de lácteos, porque somos obviamente economías pobres en general, ¿no? Y por lo tanto, aquí solo se consume 108 litros anuales, mientras que en la Unión Europea consumen 300 litros anuales de todo tipo de lácteos, ¿no? Ahí tiene que ver todo el tipo de lácteos, quesos, en fin, lo que da a entender obviamente que es un mercado que se saturará muy rápido si entran productos de afuera. Y otra cosa importante es que ¿cuánto se invierte en alimentación? Gran parte del subsidio que se da en la Unión Europea a los productores está dado para mejorar las condiciones de alimentación que mejoran el rendimiento. Aquí con pequeños productores que tienen obviamente a su ganado para subsistencia y para que subsista el mismo ganado, la inversión del presupuesto que ellos tienen es de apenas del 36% en alimentación. Bueno, es apenas, aunque es bastante. Sin embargo, significa que tienen menos condiciones de alimentación de calidad. Esas relaciones de asimetría se repiten casi en todos los sectores obviamente que tienen que ver con el tema agrícola y ponen en riesgo más de lo que yo ponía aquí, ponen en riesgo obviamente la subsistencia de la gente. Primero, los precios de la leche han ido bajando considerablemente. Estamos hablando que el promedio de un litro que le pagan a un productor llega a ser de apenas 26 centavos en promedio. Hay días que les pagan mucho menos. Empezamos a ver que hay una sustitución de leche de calidad por lactosueros, que obviamente no garantizan la calidad de los productos que estamos consumiendo. Lo otro es, como les dije, estos excedentes de Perú y Colombia acaban llegando a nuestro país vía contrabando, lo que desfavorece todavía más y por lo tanto es urgente que podamos comunicar esto al público en general porque se requiere presionar para que también el Ecuador genere una política de compensaciones urgentes a este sector y también repensar qué significa producir bajo nuestras condiciones que son aún pequeñas y todavía más respetuosas con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Recordamos, estamos en vivo en la rueda de prensa de varias organizaciones sociales que están denunciando las consecuencias de los tratados de libre comercio. A continuación tiene la palabra Sara Morocho de la Unión de Comunidades y Organizaciones San Lucas de Saraguro. Buenos días. Mi nombre es Sara Morocho y actualmente soy vicepresidenta de la UCORSAITA, una organización de segundo grado, base del Ecuadorario. Yo voy a contar un poco lo que pasó aquí en el Cantón Loja, en el pueblo Saraguro. En el año 2014, el municipio de Loja intentó aplicar la norma de calidad en el quesillo, un producto que nosotros venimos elaborando desde muchísimos años. Entonces, ahí surge la inquietud y más que todo la preocupación del pueblo saraguro, que ahora nos
prohíben comercializar nuestro producto. Si bien es cierto, actividad ganadera, es decir, las vacas, como pueblo originario, no era nuestra actividad fundamental anteriormente, pero con el colonialismo nos impusieron a criar vacas y ahora en la actualidad el que sigue es Me parece que se cortó el teléfono, la conexión con Sara. Se cayó la conexión, me parece. Perfecto, entonces vamos a seguir con Javier. Javier Guachamín, estás en línea. Bueno, gracias, buenos días y con todos y todas. Y gracias también por invitarnos a esta rueda de prensa. Gracias, Javier, bienvenido. Javier Guachamín es de la Comisión de Vivencia, Fe y Política COFIPED. Bienvenido, Javier, gracias por estar. Muchas gracias. Lo que nosotros hemos conversado y queríamos reflexionar aquí es sobre un error de principio que hay en los tratados de libre comercio. O sea, a nosotros nos parece que los tratados de libre comercio son un engaño desde su mismo origen. Y la razón, ¿no es cierto?, es que los estados, los países ricos que nos proponen a los países pobres la firma de estos tratados de libre comercio, son países que han crecido, que sus economías se han desarrollado en base a una intervención del Estado para proteger su producción, para proteger su industria. Hasta el día de hoy, los Estados Unidos, la Unión Europea, subsidian la producción agrícola, subsidian el comercio a sus productores. Entonces, como decían anteriormente, los tratados de libre comercio que ahora nos pretenden proponer, firmar, no son sino un engaño, porque no es cierto que existe el libre comercio, no ha existido para ellos, y nos quieren a nosotros, ¿no es cierto?, hacer firmar esos tratados de libre comercio, dando ventaja precisamente a estos países. Entonces, este tipo de tratados de libre comercio no son beneficiosos para el país, no son beneficiosos para la soberanía, ni para los grupos nacionales, pequeños y medianos productores, los pequeños campesinos. Van a ser perjudicados definitivamente. Pero hay una cosa adicional que queríamos reflexionar justamente por la coyuntura que vivimos de la pandemia. Esta pandemia, ¿no es cierto?, debería enseñarnos a todo el mundo las cosas que estamos haciendo mal y debería ponernos a todos en la dirección de corregirse estos errores. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia que ha sido claramente identificado por el mundo entero? La mayor cantidad de muertos en esta pandemia no fueron precisamente por el COVID, fueron por la debilidad de los sistemas de salud de todos los países. Sistemas de salud que han sido desmantelados por las políticas neoliberales. Entonces, este tipo de tratados de libre comercio lo que hacen es precisamente eso, crear condiciones para debilitar aún más este tipo de servicios que son básicos para atender básicamente a la gente más pobre. Entonces, el tema de la salud debe ser un servicio que está en manos del Estado para que pueda garantizar su atención a todos los ciudadanos, particularmente a los más pobres. Los sistemas de seguridad social, el sistema de la provisión del agua potable, todos estos servicios son los que se van a poner en riesgo con la firma de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Precisamente la gente más pobre, la gente que no tiene recursos para atender al médico, a la clínica privada, para comprar la medicación, son las personas que van a ser más perjudicadas. Entonces, estos tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, en este sentido van a perjudicar mucho a la gente más empobrecida. La otra cosa, ¿no es cierto?, es que estas firmas de tratados de libre comercio lo que nos apuntan es a generar una mayor dependencia de la economía ecuatoriana con la demanda del mercado mundial. Vamos a continuar siendo, ¿no es cierto?, países primarios exportadores. Vamos a ser países que vamos a estar siempre proporcionando, digamos, todo lo que son productos primarios al mercado mundial. Y no vamos a ver la posibilidad de que este país pueda crecer en su industria, pueda desarrollar su economía. Por eso, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, a los estudiantes, a los pequeños productores, a los campesinos, a los indígenas, a la gente de las ciudades,
a que estemos muy alertas frente a este tipo de políticas. En este momento de la pandemia que se está pasando a lo que se pretende la reactivación productiva, los sectores dominantes nacionales están voraces tratando de crear las condiciones para poder recuperar el tiempo perdido. Y eso significa una mayor explotación de la mano de obra, una mayor explotación de la naturaleza. Entonces, hay que estar pendientes y hacemos un llamado a resistirnos a este tipo de políticas de apertura comercial que están subordinadas a los intereses del mercado mundial. Entonces, queremos llamar a la ciudadanía a que esté atenta, a que se movilice, a que tome conciencia, a que vayamos haciendo campañas de concientización y de movilización social. Como bien dijo Nidia, los cambios que le benefician al pueblo no saldrán de ningún gobierno. Tienen que salir del pueblo que se moviliza, que toma conciencia y que lucha para defender sus derechos. Eso, compañeros, gracias. Perfecto, ha sido la voz de Javier, quien nos ha hecho un llamado a la resistencia. Sara Morocho ya se integró de nuevo. Tenemos la intervención de Sara. Sara, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Perdón, tengo mala señal de internet y se me cortó. Bueno, como les decía, entonces es una actividad que nosotros hemos realizado desde hace mucho tiempo y ahora se ha convertido ya como una parte fundamental de nuestra vida. El quesillo no puede faltar en cualquier celebración que nosotros realizamos y aparte el quesillo también forma parte de nuestro principal ingreso económico. Entonces, otra vez, desgracia, ya no voy a conectar. No, ya no voy a conectar. Mejor. Sí, sí, oye. Estás aún conectada. O sea, quizás si apagas el video podría ser mejor la conexión. No sé, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perdón. Entonces, les decía que con esta aplicación de estas normas de calidad que nos quisieron aplicar desde el 2014, nosotros tuvimos que hacer ejercicio de nuestro derecho a la resistencia que está en la Constitución y también mantuvimos algunas reuniones con las autoridades de la provincia de Loja y en donde la única excusa para prohibir la comercialización de nuestro quesillo era que no era higiénico. Sin embargo, habíamos hecho algunos análisis y concluíamos de que el quesillo se viene consumiendo desde hace muchos años y no había habido alguna muerte, digamos, por haber consumido ese quesillo. Entonces, pero nosotros pudimos dar cuenta que detrás de todo esto están estos tratados de libre comercio, ¿no? Que están prohibiendo a los pequeños productores de las comunidades hacer uso de los mercados para finalmente dar privilegios a las corporaciones internacionales. Entonces, esos son los motivos que realmente estaban prohibiendo la comercialización de nuestro producto. ¿Y qué se pretende con esos tratados de libre comercio? Es generar un monocultivo. Para nosotros, para el pueblo saraguro, es importante y nosotros lo que manejamos actualmente es la chacra, entonces en donde nosotros no utilizamos agroquímicos. ¿Qué va a pasar cuando haya monocultivo? Primero que van a empezarse a usar un montón de agroquímicos y ahí sí la alimentación no va a ser higiénica, no va a ser saludable para nuestro cuerpo. Y nosotros en ese marco nos acogemos al artículo 5 del convenio 169 del OIT, que es mantener prácticas tradicionales. Eso queremos nosotros como pueblo saraguro. Y aparte, cuando no podamos comercializar nuestro quesillo, hay muchas madres solteras, hay muchas madres jefas de hogar que están manteniendo su familia. ¿Qué va a pasar con estas mujeres? ¿Qué va a pasar con los ancianos que ya no van a poder comercializar su producto?
que ya no van a poder alimentarse con el quesillo. Entonces, esas cosas no está viendo también el Estado ecuatoriano. Y por otro lado, nosotros queremos mantener nuestra soberanía alimentaria. Rechazamos las importaciones masivas de carne, que son productos que están casi producidos con químicos. Nosotros queremos que nuestra producción local se fortalezca. Por otro lado, también quiero decir que se han violado algunas de las leyes del Ecuador y principalmente el derecho a ser consultados. Los Saraburu no hemos sido consultados para la aplicación de estas normas. Se ha violado una de las leyes fundamentales que también rige en la Constitución del Ecuador y también Parece ser que se cortó de nuevo la intervención de Sara Morocho, quien nos manifestaba sobre la importancia de fortalecer el campo y el territorio. Ella es de la Unión de Comunidades y Organizaciones de San Lucas de Saraguro. Y para finalizar tenemos la intervención de la dirigente indígena Blanca Chancosa. Por favor, Blanquita, bienvenida. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Buenos días con todos y con todas, uniendo nuestras voces frente al Tratado de Libre Comercio. En realidad queremos también plantear por qué no queremos este Tratado de Comercio. Primeramente es que se atenta a la soberanía de los países. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio siempre está siendo en términos desiguales. Hay un aprovechamiento de la Unión Europea, los mismos Estados Unidos, digamos, ellos amplían su mercado en nuestros países. Quizá no utilizando a nuestros países como el patio trasero de las industrias de ellos, así, porque las condiciones que nos ponen están pensando más desde su vivencia, su realidad de Europa, más no están pensando en el respeto a los derechos humanos y los derechos de la vida de la gente en los diferentes países. No tenemos el mismo nivel de sueldo que tiene en Europa los trabajadores acá. Tampoco tenemos un subsidio a la agricultura como ellos tienen en Europa. Acá en Ecuador realmente no tenemos, los agricultores no son subsidiados y por tanto el cultivo, las producciones son distintas a lo de allá. Y ahí se diferencia y no nos pueden imponer ese nivel de exigencias que están haciendo. Hay algo más que podemos decir, que digo desigual porque también ellos abren su mercado acá, pero en cambio no está pensado en que nosotros, por ejemplo, no podríamos ir allá a abrir nuestro mercado con las cosas que tenemos. Eso es decir, y hay un irrespeto a la soberanía de cada uno de los países. Digo que es atentatorio a los derechos humanos aquí porque, por ejemplo, está en la economía de los pequeños productores que hay, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro maíz, nuestra variedad de maíz, nuestra variedad de papas. Hay variedad en verduras, ¿no es cierto? Variedad en frutas. Por ejemplo, Ambato decía ciudad de las flores y las frutas. Sin embargo, con estos tratados, ahora ya en los mercados nacionales ya no encontramos una manzana o un durazno de Ambato. Se encuentra más bien en todo, en el mismo frutas de China,
como es de Chile, frutas de cualquier otro lado, menos las. Y igual ahora incluso también conocemos que están los desechos, estaban ahí considerados desechos en Europa. Ahora están tratando de traer y mandar a países como esos desechos, lo que en otras palabras decimos el agua sucia, también haciendo dinero empobreciendo más a nosotros. Y este tipo de condicionamientos va en contra del sueño que podríamos tener de llegar hacia el Sumasai, o incluso de la sobrevivencia misma en este país. Hoy podemos mirar una vez más con la pandemia que, por ejemplo, tenía que atenderse y más bien el gobierno hizo omiso para atender la emergencia de la pandemia, pero sí en cambio puso más atención en cómo pagar la deuda externa y en cómo viabilizar y armar condiciones, por ejemplo, las normativas para beneficiar al Tratado de Libre Comercio. Esos puntos es lo que han perjudicado al país y por eso, como pueblos, como organizaciones, que estamos planteando, uniendo la voz a todos los sectores, es que este Tratado de Libre Comercio no debe continuar en las formas como está. Posiblemente es importante tener relaciones de país a país, pero esas relaciones tienen que ser en condiciones de iguales y no perjudicar. Y debe estar por sobre todo, anteponiendo incluso el respeto hacia los derechos humanos, y para que también hayan perjudicado todo el pueblo. Junto con eso viene el extractivismo, viene la imposición de otras transgénicos. Entonces, de ahí nuestra oposición a continuar de libre comercio, tanto con Europa cuanto con los Estados Unidos, porque estarían casi en ese mismo nivel que están, pero perjudican a los países que llamamos a los países de América, ¿no? Entonces, creemos importante que también en la Unión Europea deberían reconsiderar, no solamente pensar con respecto a lo que son las grandes, sino también pensar y también nosotros sí podemos sobrellevar, fortalecer, digamos, los productos propios desde nuestro país para que pueda, digamos, ahora mismo en esta pandemia se respondió a ese nivel y no ha habido nada que se diga algún beneficio de ese tipo de tratado que se viene llevando ahora con Unión Europea. Entonces, sí, esa ha sido preocupación para todos y para todas, y que no queremos que se continúe, que mientras estamos atendiendo la pandemia, no queremos que se continúe con este proceso. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ha sido la voz de la dirigente histórica Blanca Chancosa. Seguimos con la intervención de José Macías. José Macías, tienes la palabra. Muchas gracias, compañero. Buenos días a todos y todas. Yo soy José Macías, dirigente de comunicación de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeralda. Con respecto a nuestra preocupación por el tema de los tratados de libre comercio, decimos que no a los tratados de libre comercio en nuestro país primeramente porque los tratados de libre comercio nos afectan a todos los empobrecidos, ya seamos indígenas, campesinos, montubios, porque lo que hacen los tratados de libre comercio es venirnos a inundar de sus productos, y vienen a inundarnos de sus productos con un precio inferior al precio que tenemos nosotros. Entonces esto desestabiliza los mercados de
nosotros los productores en el país. Y esto influye mucho en que los productores perdemos nuestra soberanía, tanto en las semillas como en los territorios, porque se cae el valor de la producción y para no perder la producción toca bajar el precio del producto, o si no tenemos que resignarnos a que se pierda el producto que hemos generado. Entonces es una pérdida para los productores campesinos. También además esto significa la desmoralización, el desinterés de los productores, y se va perdiendo poco a poco la diversidad de las semillas, la diversidad de las prácticas ancestrales que históricamente hemos tenido los pueblos, las nacionalidades, las comunidades, y poco a poco con los TLC se va perdiendo la autonomía de los territorios. También, además, los tratados controlan los mercados y el dinero que obtienen de los productos que ellos vienen a ofrecer aquí a nuestro país, ese dinero sale del país. Entonces, por eso no hay como la movilidad de ese recurso aquí dentro del país mismo, sino que ese dinero se va hacia afuera. Y claro, con esto viene la acumulación de la riqueza en las manos de las grandes corporaciones internacionales. También con los TLC se privatizan muchas empresas nacionales y se incrementa el acaparamiento de la tierra. La soberanía en los territorios se va perdiendo, se va perdiendo poco a poco, porque ellos toman el control de muchos de nuestros recursos y nos siguen explotando como lo han venido haciendo durante toda la historia, durante muchos años. También pensamos en la organización de que el gobierno actualmente no nos representa a nosotros, los empobrecidos del país. No nos representa porque claramente está favoreciendo a las élites, a las grandes empresas. Por esta razón hacen los convenios, las firmas con los TLC, porque no responden a los intereses realmente del pueblo. Entonces, por todas estas razones, nosotros desde la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeralda rechazamos los TLC en el país. ¿Y qué nos queda? Nos queda seguirnos organizando, seguir trabajando con nuestras comunidades, con nuestros pueblos, seguir trabajando, fortaleciéndonos, uniéndonos con otras organizaciones y seguir luchando por nuestros objetivos, por hacer respetar nuestros derechos. Y aquí también la importancia de trabajar no solamente trabajar con los adultos, sino involucrar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, porque esta es una problemática que nos afecta a todos y todos debemos tener el conocimiento de cuáles son cómo nos afectan los TLC en nuestros territorios, en nuestro país. Entonces tenemos que involucrarlos a todos y seguir luchando, compañeros. Para finalizar, solamente un llamado a seguir resistiendo, a seguir luchando y seguir defendiendo nuestro territorio. Gracias. Han sido las voces de las organizaciones sociales del campo y de la ciudad quienes han denunciado hoy las consecuencias de los tratados de libre comercio. Agradecemos a quienes se han dado cita a esta rueda de prensa y damos por finalizada la misma. Muchísimas gracias.